Hola niños, hoy comienza una nueva clase de lenguaje y comunicación, tercer año básico. Clase número 4. Materiales para la clase, cuaderno de lenguaje y comunicación, texto de lenguaje y comunicación, lápices de colores, lápiz grafito y goma. Los objetivos de la clase son el OA4, que es profundizar su comprensión de las narraciones leídas, extrayendo información explícita e implícita, hechos y situaciones de textos, emitiendo una opinión sobre los personajes. Y el OA12, escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad. Esta vez vamos a escribir un cuento. La habilidad, comprender y crear. Hoy vamos a escribir un cuento. Antes recordaremos algunos conceptos y palabras claves vistas en la clase anterior. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve, tanto oral como escrita, en la cual intervienen personajes que se desarrollan en un tiempo y en un espacio determinado. Por ejemplo, tenemos el cuento de la Caperucita Roja, El Patito Feo, La Bella y la Bestia, Dumbo y otros cuentos que hemos visto en el texto, como La Pequeña Masái. Conocimientos previos. Recuerden, enumeren otros cuentos que ustedes recuerdan. Todos los tienen que eso transcribir en el cuaderno. También, en la clase pasada vimos los elementos del cuento. ¿Los recuerdan cuáles eran? Sí, sé que búsquelo anteriormente en la clase anterior, pero yo les voy a nombrar algunos elementos. Los personajes, el ambiente, el tiempo, el espacio. Y también tenemos algo muy clave, que es la estructura del cuento. Entre la estructura del cuento tenemos tres partes muy importantes, que es el inicio, el desarrollo y el final o desenlace. En el inicio hay palabras claves que siempre habitualmente las colocamos, como él había una vez, él hace mucho tiempo, cierta vez, una mañana, todo comenzó. En el desarrollo, el entonces, de repente, de pronto, y el final, al finalmente, desenlace, cuando todo terminó, después de todo. Recuerda que se separan por párrafos los momentos del cuento. Acá yo les van a tener que ordenar los diferentes momentos del cuento de la Caperucita Roja. Ustedes van a tener que dibujar y ubicar cuál es el inicio, cuál es el desarrollo, cuál es el cierre o el final. Ustedes van a tener que ubicar cuál de estas imágenes interpretan cada momento del cuento. También vamos a escribir un cuento y se van a ayudar por las imágenes, pero sí yo les voy a dar la palabra clave, cómo comienza. Por ejemplo, acá vamos a colocar yo les di el había una vez. Ustedes tienen que completar. ¿Qué observan en la imagen? Y van colocando. También recuerden colocar el título. También, para el desarrollo, el entonces, ustedes van completando y el finalmente. Tienen que observar las imágenes. Esto lo tienen que colocar en el cuaderno, ir escribiendo el cuento y también dibujar la imagen. También hay otra estrategia para poder elaborar un cuento, para poder hacer un cuento. Es completar una ficha de planificación. Por ejemplo, ¿cuáles son los personajes? Tú piensa, no más de 4 personajes. Piensa qué personajes quieres utilizar. Puede ser una princesa, puede ser un mago. Ahí tú vas pensando. Puede ser un duende, una bruja, los vas colocando. Los 4 personajes que tú quieres colocar en tu cuento. ¿Dónde sucede la acción? Puede ser en una casa, en el campo, puede ser en un castillo. Tú vas colocando dónde sucede la acción. ¿Te acuerdas que vimos los elementos en la clase pasada? Eso mismo. También, ¿qué sucedió? ¿Qué conflicto hubo ahí? También lo tienes que colocar. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué habrá pasado ese conflicto? También. Tú tienes que ir colocando cómo te quieres planificar tu cuento y cómo va a terminar. Completa esta ficha para posteriormente escribir tu cuento. Ahora escribe un cuento basándote en los datos que escribiste en la ficha. Escoge las frases para los distintos momentos de la clase. ¿Recuerda las frases que vimos en los distintos momentos de la frase? Escoge una. Lo ideal es que escoja unas distintas a las que yo coloqué en el cuento de la Caperucita Roja para que puedas ir variando, ¿ya? Recuerda colocar un título. También tienen esta tarea.
Trabajen en el texto, lean el cuento Mi mamá es preciosa en la página 39 y desarrollen las actividades de la página 40, que son actividades de comprensión. También lee el cuento de la mamá Condorina y mamá Suaves Lanas desde la página 44 hasta la 47 y desarrolla las preguntas de la página 47 en tu cuaderno. Además, todos los días lee 15 minutos diarios, todos los días para poder mejorar tu fluidez y comprensión lectora. Velocidad también. Quiero que esta pregunta piensen qué aprendimos hoy, también lo deben escribir en el cuaderno. Y lo más importante, quédate en casa.